Hola, mi nombre es Cristina Camarena Martín y os presento mi trabajo sobre la soledad, juventud y redes sociales de la asignatura Comunicación Audiovisual. El artículo escrito por el psicólogo David Martín Escudero habla sobre la relación existente entre la soledad, la juventud y las redes sociales, sobre cómo están relacionados estos términos y qué repercusión tienen sobre la sociedad. Aunque pensemos que la soledad sea sentirse solo por no tener compañía, en muchas ocasiones las personas se sienten solas aun estando rodeadas de gente. Esto puede ocurrir porque esa persona no se siente entendida o porque el círculo de personas que le rodean no son afines a ella. Es un sentimiento difícil de definir y sobre todo de cuantificar, ya que no existen grados de soledad y no se puede medir lo sola que una persona se sienta. Pero hay varios factores como el ciclo vital, el contexto sociocultural y las expectativas individuales que son determinantes en la percepción de la misma. Además, relaciona conceptos como depresión, baja autoestima y ansiedad con la pobreza en las redes sociales. En muchos jóvenes, que su círculo social sea minoritario que el que tiene el resto supone un sentimiento de aislamiento. Las redes sociales, a su vez, muestran un contenido superficial y estereotipado, con el que muchos no se sienten identificados, y esto produce un sentimiento de inferioridad por no ser como ese chico o chica ideal que nos muestra Instagram. Debemos tener en cuenta que al igual que nosotros escogemos nuestra mejor versión para mostrársela a los demás, el resto de personas hace lo mismo. Es decir, debemos tener en cuenta y debemos tener una identidad social bien construida para evitar estas situaciones. Estos jóvenes, tras no verse como quieren o como les gustaría y no aceptar su realidad tal y como es, obtienen sentimientos de escasa valía y desesperanza. Cuando esta identidad no está bien construida y es frágil, depende de la aprobación externa, es decir, la necesidad constante de que tu círculo esté de acuerdo con tus decisiones, independientemente de tu opinión. La soledad en la juventud va asociada al estigma del fracaso, cuando sienten que en ámbitos fundamentales fallan y no cumplen con lo establecido o con lo que se habían propuesto cumplir. También, por otro lado, quería relacionar el artículo anteriormente mencionado con el temario impartido en la asignatura. En primer lugar, se encuentra el papel de las pantallas en las sociedades, correspondiéndose con el tema 1. En este tema se abarcan aspectos como el impacto de las nuevas tecnologías en nuestras vidas y cómo nos hacemos cada vez más dependientes de su uso, además del poder que tienen sobre nosotros y sobre nuestra relación con los demás, sirviendo como unión con las personas que más lejos tenemos, pero a la vez también pueden separarnos de las más cercanas. A continuación lo he relacionado también con el tema 2, relaciones entre infancia, pantalla y sus efectos. El artículo hace hincapié en el estrecho vínculo que tienen las pantallas con la salud y lo perjudiciales que pueden llegar a ser para la misma, haciendo un uso inadecuado de ellas, además de centrarse en la educación y en las relaciones de su entorno. En tercer lugar, las medidas de protección de la infancia. Cada vez es más complicado, pero más necesario ejercer cierto control para su posterior protección sobre el uso que le dan los más pequeños a las nuevas tecnologías. Cuando hablo de que es más complicado, me refiero a que muchas veces son las nuevas generaciones las que saben mucho más que los propios padres, pero es muy importante que la familia colabore al igual que el colegio para evitar cualquier situación problemática relacionada con las redes sociales, ya que son muchos los peligros de las redes que debemos impedir desde nuestra postura como docentes y desde la familia como núcleo primario, formando en ellos una identidad segura y bien construida. Por último, relacionarlo con el tema 4, el papel de las familias. Como bien he mencionado anteriormente y, aunque el psicólogo David Escudero Martín no haga una referencia clara hacia las familias como tal, considero que desempeñan un papel mediador muy importante en la educación sobre las pantallas. En cuanto a la aplicación docente, me he querido centrar en el último curso de primaria, es decir, en el alumnado de sexto. ¿Por qué? Bien, el tema de las redes sociales, de las pantallas en general, es algo que me preocupa. Me preocupa ver cómo los niños se pasan las horas muertas delante del televisor, del ordenador, de la tablet, sin bajar al parque a jugar con los amigos. Considero que desperdician su infancia. El avance de las nuevas tecnologías en muchos sectores es algo que nos beneficia, incluyendo el ámbito educativo,
pero se invierte demasiado tiempo libre en ellas. Al igual que ventajas, tienen cantidad de peligros que los más pequeños no conocen. Por lo que quería dedicar este apartado a esa edad y a la privacidad de las redes sociales, ya que creo que es cuando la mayoría empieza a tenerlas. Para elaborar este apartado me he apoyado, además, en un artículo elaborado por Estefanía Argente, Emilio Vivancos, José Alemani y Ana García Fornes, titulado Educando en privacidad en el uso de las redes sociales. Es muy importante tener cierto control sobre el contenido que los niños visualizan en las pantallas, ya que son muchos riesgos, y no solo de contenido, a los que se enfrentan. Aunque me haya querido centrar en este alumnado, de nada vale si no es un tema que se trabaja desde educación infantil. No es algo que los niños deban aprender de un día para otro, ya que no solo hay peligros en las redes sociales, sino en los mismos medios, como por ejemplo la televisión. Principalmente quiero tratar la privacidad de las cuentas en las redes sociales. Muchos niños no son conscientes de que todo el contenido que ellos exponen en su cuenta personal no es tan personal como piensan. Esas fotos, esos vídeos, esos comentarios pasan a formar parte de la propia plataforma, por lo que es necesaria la prevención y formación para fomentar la privacidad. Cierto es que cuantos más amigos tenga un niño con perfiles privados, mayor será su disponibilidad de crearse una cuenta con un perfil privado. ¿Pero es necesario depender de una probabilidad? Existe una red social llamada Pesedia, que ha sido desarrollada para solucionar las carencias detectadas en privacidad en las redes sociales actuales y para actuar como herramienta de aprendizaje y concienciación. Mediante esta red social se pone en práctica el buen uso de las herramientas de privacidad de las redes, a través de diversos juegos y retos. Dentro de las actividades y juegos a realizar propuestos en Pesedia, los niños acceden a noticias de prensa y visualizan vídeos sobre casos de exposición pública de datos sensibles y sus consecuencias sobre los peligros que acechan a los jóvenes en las redes sociales. Esta herramienta me parece una buena manera de transmitir al aula los valores y la seguridad necesaria que los niños necesitan conocer para poder evitar cualquier situación problemática relacionada con las redes sociales. Otra dinámica con la que podemos trabajar los riesgos en las redes es la siguiente. Tras haberles comentado los peligros existentes y la importancia de la privacidad, por ejemplo, mediante Pesedia, se divide la clase en grupos de 8 personas. Pueden ser más o menos, y les repartimos un folio y un bolígrafo a cada uno. En el mismo tendrán que escribir y, durante la duración de una canción, los riesgos que ellos ven en las redes sociales. Una vez acabada la canción, pasan la hoja a su compañero de la derecha y volvemos a hacer lo mismo, completar las ideas del compañero mientras suena la canción. Como esta dinámica hay otras muchas que nos sirven para trabajar este tema, tanto en el aula como en casa. Es fundamental que se transmitan conocimientos equitativos por ambas partes. Y bueno, aquí finaliza mi trabajo, espero que os haya gustado y muchas gracias por la atención.